El año era 1885. La ciudad de Londres se preparaba para inaugurar una de las exhibiciones más ambiciosas de su historia moderna. En los vastos salones del Royal Albert Hall, ingenieros y arquitectos ultimaban los detalles de lo que sería una demostración del poderío tecnológico del Imperio Británico. La iluminación a gas, nos cuentan los libros de historia, había sido el invento revolucionario que había transformado las noches europeas apenas unas décadas antes. William Murdoch, un ingeniero escocés, era celebrado como el padre de esta tecnología. Su experimento en la fábrica de Boulton & Watt en 1792 había cambiado para siempre la relación de la humanidad con la oscuridad. Eso es lo que nos enseñaron. Eso es lo que aparece en los manuales escolares. Eso es lo que repetimos sin cuestionar. Pero aquella noche de 1885, mientras los trabajadores instalaban las últimas luminarias en los pasillos del edificio, algo perturbó la rutina. Un grupo de obreros que excavaba en los sótanos para ampliar las conexiones de gas tropezó con algo que no debería haber estado allí. Bajo los cimientos victorianos, a una profundidad de casi 4 metros, emergieron estructuras de metal y cristal que desafiaban toda lógica. Eran lámparas, pero no lámparas cualquiera. Eran dispositivos de iluminación con una complejidad mecánica que superaba con creces lo que aquellos hombres estaban instalando en la superficie. El capataz de la obra, un hombre llamado Thomas Whitmore, según los registros municipales que aún sobreviven fragmentariamente, ordenó detener inmediatamente los trabajos. Envió mensajeros a la oficina del arquitecto principal. Las horas siguientes permanecen envueltas en una nebulosa documental. Lo que sabemos, por testimonios indirectos que aparecieron décadas después en publicaciones marginales, es que los objetos fueron retirados durante la noche. Cuando los obreros regresaron a la mañana siguiente, el área había sido rellenada con hormigón fresco. No hubo explicaciones. No hubo registros fotográficos oficiales. El incidente simplemente nunca ocurrió, al menos según la historia oficial. Este episodio, tan oscuro como las noches que supuestamente la tecnología del gas vino a iluminar, no fue un caso aislado. A lo largo y ancho del mundo occidental, durante todo el siglo XIX y las primeras décadas del XX, se repitieron escenas similares. Obreros que encontraban lo que no debían encontrar. Arquitectos que modificaban planos a última hora para evitar zonas específicas del subsuelo. Fotografías que desaparecían de los archivos. Y siempre, siempre, la misma prisa por enterrar, por olvidar, por continuar con el relato establecido. ¿Qué estaban ocultando? Para comprender la magnitud de esta pregunta, primero debemos examinar con detenimiento la narrativa oficial de la iluminación artificial. Se nos dice que antes del gas, la humanidad vivía sometida a los caprichos del sol. Las velas de sebo, los quinqués de aceite, las antorchas primitivas eran las únicas armas contra la noche. Las ciudades se sumían en la penumbra al caer la tarde. Los negocios cerraban temprano. La vida social se paralizaba. Y entonces, como un regalo de los dioses de la revolución industrial, llegó el gas. La historia cuenta que Murdoch experimentó primero en pequeña escala, iluminando su propia casa con gas de hulla en 1792. Luego amplió sus pruebas a la fábrica donde trabajaba. Para 1812, la primera compañía de gas comercial se establecía en Londres. Y en las décadas siguientes, una fiebre de instalación de lámparas de gas barrió las principales ciudades de Europa y América. Fue un proceso gradual, nos dicen. Fue el resultado del ingenio humano, de la experimentación científica, del progreso lineal de la civilización. Pero las fotografías cuentan otra historia. Si uno examina las imágenes más antiguas que sobreviven de ciudades como París, Viena, San Petersburgo
o incluso ciudades del continente americano como Buenos Aires o Ciudad de México, aparecen anomalías que los historiadores convencionales prefieren ignorar. En daguerrotipos de los años 1840 y 1850, se pueden observar elaborados sistemas de iluminación instalados en edificios que, según los registros oficiales, aún no contaban con conexión a la red de gas. Más perturbador aún, estos sistemas de iluminación aparecen en construcciones que supuestamente acababan de ser edificadas. Pensemos en esto por un momento. Si un edificio acaba de ser construido en 1845 y el sistema de gas de la ciudad aún no ha llegado a esa zona, ¿por qué tendría ya instaladas lámparas de gas perfectamente funcionales en sus fachadas? La explicación convencional es que fueron instalaciones anticipadas, preparativos para cuando la infraestructura llegara. Pero esta explicación se desmorona cuando observamos las fotografías con mayor detenimiento. Las lámparas que aparecen en estas imágenes tempranas no son simples conexiones vacías esperando su momento. Son dispositivos completos, con cristales, con estructuras metálicas elaboradas, con ornamentaciones que indican un uso prolongado. Y lo más desconcertante de todo, en muchas de estas fotografías, las lámparas están claramente encendidas, no con la luz titilante de una vela oculta en su interior, sino con un brillo uniforme que sugiere una fuente de energía constante y estable. ¿Cómo iluminaban estos dispositivos si no existía aún la infraestructura para alimentarlos? El caso de la ciudad de Chicago ofrece un ejemplo particularmente revelador. El gran incendio de 1871, nos dicen, destruyó prácticamente toda la ciudad. Fue un desastre de proporciones bíblicas que borró décadas de desarrollo urbano. Y sin embargo, apenas 2 años después, Chicago ya exhibía algunos de los edificios más impresionantes del continente americano, todos ellos equipados con sistemas de iluminación que rivalizaban con los de las capitales europeas más antiguas. La velocidad de esta reconstrucción desafía toda lógica industrial de la época. Estamos hablando de un periodo en que los materiales de construcción se transportaban en carretas tiradas por caballos, en que las grúas funcionaban con poleas manuales, en que cada piedra debía ser cortada y pulida a mano por canteros artesanales. Y sin embargo, en el espacio de 24 meses, emergió una ciudad con edificios de 5, 6, 7 pisos, todos perfectamente equipados con sistemas de gas, con tuberías de cobre y hierro que recorrían sus entrañas como arterias de un organismo vivo. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Las fotografías tomadas durante la supuesta reconstrucción muestran algo que contradice la narrativa del heroico resurgimiento desde las cenizas. En lugar de construcciones elevándose desde cimientos recién excavados, muchas imágenes muestran a obreros desenterrando estructuras que ya existían. Hombres con palas retirando tierra y escombros de alrededor de edificios que parecen emerger del suelo como plantas brotando tras una tormenta. Y en estos edificios emergentes, las lámparas ya estaban ahí, cubiertas de lodo, oscurecidas por años o quizás siglos de enterramiento, pero claramente presentes. No instaladas por los trabajadores de la reconstrucción, sino liberadas por ellos. El patrón se repite en ciudad tras ciudad, en país tras país. San Francisco después de su terremoto de 1906. Lisboa tras el devastador seísmo de 1755. Múnich, Berlín, Varsovia. Ciudades que supuestamente fueron destruidas y reconstruidas, pero cuyos edificios más emblemáticos muestran señales inequívocas de haber existido mucho antes de sus fechas oficiales de construcción. Y siempre, siempre, las lámparas son parte central de esta anomalía, porque estas lámparas no son simples portavelas glorificadas. Cuando observamos los diseños originales que sobreviven en algunas colecciones privadas y museos menores, encontramos una sofisticación técnica que resulta difícil de explicar.
Los mecanismos de ajuste de la llama incorporan engranajes de precisión milimétrica. Los conductos de gas están diseñados con ángulos que optimizan el flujo, de manera que solo la dinámica de fluidos computacional del siglo XXI podría calcular. Y los cristales que rodean las fuentes de luz están tallados de formas específicas que parecen diseñadas no solo para difundir la luz, sino para amplificarla de maneras que desafían la óptica convencional. Estas no son las lámparas toscas de una tecnología naciente. Son los productos refinados de una ciencia madura. Y aquí llegamos al corazón de la anomalía. Si William Murdoch realmente inventó la iluminación a gas en 1792, si esta tecnología realmente evolucionó gradualmente a lo largo del siglo XIX, ¿por qué las lámparas más antiguas que encontramos son a menudo más sofisticadas que las más recientes? ¿Por qué la calidad del trabajo artesanal parece degradarse en lugar de mejorar con el paso del tiempo? En los registros de patentes de la época victoriana encontramos cientos, miles de solicitudes para mejoras menores a los sistemas de gas existentes, válvulas más eficientes, quemadores más seguros, reguladores de presión más precisos. Pero casi nunca encontramos las patentes fundamentales, las que deberían documentar los descubrimientos básicos que hicieron posible toda esta tecnología. Es como si los inventores del siglo XIX estuvieran modificando algo que ya existía, no creando algo desde cero. Los historiadores convencionales tienen una respuesta preparada para esto. Nos dicen que las primeras patentes se perdieron en incendios de archivos, que la documentación temprana era escasa porque la burocracia de patentes aún no estaba bien establecida, que debemos confiar en los testimonios secundarios porque las fuentes primarias simplemente no sobrevivieron. Pero esta explicación tiene un problema fundamental. Los archivos de patentes de la era victoriana son extraordinariamente completos para casi cualquier otra tecnología de la época. Las patentes de máquinas de vapor, de telares mecánicos, de locomotoras, de sistemas telegráficos, están meticulosamente documentadas desde sus primeras iteraciones hasta sus versiones más refinadas. Podemos trazar la evolución de estas tecnologías paso a paso, invento por invento, mejora por mejora. Solo con la iluminación artificial encontramos este vacío. Solo aquí la documentación desaparece justo en el punto donde más la necesitaríamos. El filósofo de la ciencia Thomas Kuhn nos enseñó que la historia de la tecnología no es un relato de progreso lineal, sino una serie de revoluciones separadas por periodos de ciencia normal. Pero incluso Kuhn asumía que podíamos conocer los orígenes de cada revolución, que podíamos señalar el momento exacto en que el viejo paradigma dio paso al nuevo. Con las lámparas de gas no podemos hacer esto. El momento del origen está oculto tras un velo de silencio documental. Y cuando comenzamos a tirar de los hilos de este misterio, descubrimos que el silencio no es accidental, es sistemático. En 1893, un anticuario británico llamado Reginald Fitzwilliam publicó un pequeño folleto titulado Observaciones sobre la antigüedad de ciertas luminarias urbanas. En él, documentaba sus hallazgos tras décadas de coleccionar lámparas antiguas y estudiar su construcción. Fitzwilliam había llegado a una conclusión perturbadora. Muchas de las lámparas que él había adquirido como piezas victorianas mostraban signos de una antigüedad mucho mayor. Patrones de corrosión que sugerían siglos de exposición a los elementos. Aleaciones metálicas que no correspondían a ninguna fundición conocida de la era industrial. Y lo más desconcertante, inscripciones en idiomas que él no podía identificar, grabadas en sus componentes internos. El folleto de Fitzwilliam fue retirado de circulación apenas semanas después de su publicación. El anticuario murió en circunstancias nunca aclaradas menos de un año después. Su colección, que según sus propios registros incluía más de 400 piezas, desapareció sin dejar rastro. Hoy,
solo conocemos su trabajo por las referencias que hicieron de él otros investigadores marginales de la época, muchos de los cuales también sufrieron destinos similares. Pero las preguntas que Fitzwilliam planteó no murieron con él. Permanecen suspendidas en el aire como el humo de una lámpara recién apagada. ¿De dónde venían realmente estas lámparas? ¿Quién las había diseñado con tal maestría técnica? Y si existía una tecnología de iluminación anterior a la que oficialmente conocemos, ¿qué había sido de la civilización que la creó? Los edificios del siglo XIX guardan silencio. Sus fachadas ornamentadas, sus ventanas elegantes, sus torres y cúpulas majestuosas no hablan. Pero si sabemos mirar, si tenemos el coraje de cuestionar lo que nos han enseñado, podemos ver las pistas que dejaron. Las lámparas que aún cuelgan en esquinas olvidadas, cubiertas de pintura industrial, pero conservando su forma original bajo las capas. Los soportes metálicos que no corresponden a ningún catálogo de la época. Los conductos que penetran en muros de una manera que sugiere que fueron incorporados durante la construcción original, no añadidos posteriormente. Y si descendemos más profundo, si seguimos las tuberías hasta sus orígenes, si excavamos bajo los cimientos como hicieron aquellos obreros de Londres en 1885, encontraremos lo mismo que ellos encontraron. Estructuras que no deberían estar ahí, tecnología que no debería existir, evidencia de algo que fue borrado de nuestra memoria colectiva. Los libros de historia nos dicen que el siglo XIX fue la era del progreso, que la humanidad emergió de la oscuridad medieval hacia la luz del conocimiento científico, que inventamos la electricidad, el telégrafo, el ferrocarril, la fotografía, que domamos las fuerzas de la naturaleza y las pusimos al servicio del progreso. Pero, ¿y si esta narrativa es una ficción? ¿Y si no inventamos nada de esto, sino que lo redescubrimos? ¿Y si las lámparas que iluminaron las calles de París y Londres, de Buenos Aires y Nueva York, no fueron creaciones de la revolución industrial, sino herencias de algo mucho más antiguo? ¿Y si no estábamos construyendo un nuevo mundo, sino desenterrando los restos del anterior? La respuesta a estas preguntas nos obliga a mirar más allá de las lámparas individuales. Nos obliga a examinar la tecnología que supuestamente las alimentaba. Nos obliga a preguntarnos si el gas era realmente lo que creemos que era. Y nos obliga a enfrentar la posibilidad de que todo lo que sabemos sobre la historia de la energía es una mentira cuidadosamente construida para ocultar verdades que alguien, en algún momento, decidió que no debíamos conocer. En las fotografías antiguas, las luces brillan. Brillan con una constancia que la tecnología de gas de la época no podía garantizar. Brillan sin el parpadeo característico de una llama alimentada por combustible. Brillan, en muchos casos, sin cables visibles, sin tuberías evidentes, sin ninguna conexión aparente a fuente alguna de energía. Las lámparas de gas de Tartaria no eran lo que nos dijeron que eran. Y descubrir qué eran realmente nos llevará por un camino que pocos se han atrevido a recorrer. Un camino que comienza en los sótanos olvidados de edificios centenarios y termina en preguntas que cuestionan todo lo que creemos saber sobre nuestra civilización, nuestra historia y nuestro lugar en el tiempo. Porque la luz, esa luz que damos por sentada cada vez que encendemos un interruptor, esconde un secreto. Un secreto que ha permanecido enterrado bajo capas de hormigón y mentiras durante más de un siglo. Un secreto que está a punto de ser desenterrado. Existe en los archivos del Museo Politécnico de Moscú una colección que rara vez se exhibe al público. Catalogada bajo el código técnico LUM 1847-R, consiste en 17 fragmentos de lo que alguna vez fueron lámparas urbanas recuperadas durante las excavaciones para el sistema de metro moscovita
en la década de 1930. Los ingenieros soviéticos que las encontraron quedaron tan desconcertados, por lo que vieron que redactaron un informe de 43 páginas detallando las anomalías. Ese informe fue clasificado como secreto de Estado y permaneció sellado hasta 1991. Cuando finalmente se desclasificó, pasó desapercibido entre los miles de documentos que emergieron del colapso soviético. Pero para quienes saben dónde buscar, su contenido es dinamita pura contra los cimientos de la historia oficial. Los fragmentos recuperados en Moscú presentaban características que los metalúrgicos de la época no pudieron explicar. La aleación principal consistía en una mezcla de cobre, zinc y un tercer elemento que los espectrómetros primitivos de los años 30 no lograron identificar con certeza. Análisis posteriores, realizados discretamente en los años 80 con tecnología más avanzada, sugirieron que este tercer componente era una variante isotópica del estaño que no se encuentra en ningún yacimiento natural conocido. En otras palabras, el metal de estas lámparas no provenía de ninguna mina de la Tierra, o al menos de ninguna mina que conozcamos. Pero la composición del metal era solo el comienzo. Los fragmentos de cristal que aún permanecían adheridos a las estructuras metálicas mostraban un patrón detallado microscópico que solo pudo ser observado décadas después, cuando los microscopios electrónicos alcanzaron la resolución necesaria. Cada pieza de cristal contenía miles de diminutas facetas, invisibles al ojo desnudo, cortadas con una precisión de menos de una micra. Para poner esto en perspectiva, el cabello humano tiene un grosor de aproximadamente 70 micras. Estamos hablando de cortes 50 veces más finos que un cabello, ejecutados en cristal, supuestamente en una época donde la herramienta más precisa disponible era el cincel de un artesano. Los ópticos que examinaron estos cristales llegaron a una conclusión perturbadora pero inevitable. El patrón de facetas no era decorativo. Era funcional. Estaba diseñado para capturar luz de longitudes de onda específicas y concentrarla hacia un punto focal interno. En esencia, cada fragmento de cristal funcionaba como una lente de alta tecnología, capaz de amplificar la luz de una manera que los mejores laboratorios ópticos del siglo XX apenas comenzaban a comprender. Y aquí surge la primera de muchas preguntas imposibles. Si estas lámparas fueron fabricadas en el siglo XIX, como afirma la historia oficial, ¿cómo lograron sus creadores tallar cristal con precisión micrométrica sin herramientas de corte láser? ¿Cómo calcularon los ángulos exactos de cada faceta sin computadoras? ¿Cómo fundieron aleaciones con isótopos que ni siquiera la ciencia moderna sabe dónde encontrar? La respuesta convencional es que no lo hicieron. Que estas características deben ser errores de medición, contaminación posterior o simplemente malinterpretaciones de observadores incompetentes. Pero esta respuesta ignora un hecho fundamental. Los fragmentos de Moscú no son únicos. Piezas similares han aparecido en excavaciones de Praga, de Budapest, de Estambul, de ciudades tan distantes entre sí como El Cairo y Estocolmo. Y en cada caso, presentan las mismas anomalías. La misma aleación imposible, el mismo tallado microscópico, la misma función óptica que no corresponde a ninguna tecnología del siglo XIX. La coincidencia deja de ser coincidencia cuando se repite docenas de veces. Profundicemos ahora en la mecánica interna de estas lámparas. Los ejemplares más completos que han sobrevivido, guardados en colecciones privadas que ocasionalmente emergen en subastas especializadas, revelan un sistema de funcionamiento que desafía todo lo que sabemos sobre la tecnología de iluminación de la era victoriana. En una lámpara de gas convencional del siglo XIX, el funcionamiento es relativamente simple. El gas fluye desde una tubería central hacia un quemador. Un mecanismo de válvula regula el flujo. La llama se enciende mediante una chispa o una llama auxiliar, y la luz resultante se difunde a través de un cristal protector. Es tecnología básica, comprensible, reproducible con los conocimientos de la época. Pero las lámparas que nos ocupan
funcionaban de manera radicalmente diferente. En primer lugar, carecían del sistema de válvulas típico. En su lugar, presentaban una serie de cámaras concéntricas separadas por membranas de un material que los análisis modernos identifican como una forma de cerámica porosa extremadamente refinada. Estas membranas tenían poros de tamaño uniforme, medidos en nanómetros, que permitían el paso selectivo de ciertos gases mientras bloqueaban otros. Es exactamente el mismo principio que utilizamos hoy en las membranas de separación de gases industriales, una tecnología que no se desarrolló comercialmente hasta la segunda mitad del siglo XX. En segundo lugar, el sistema de ignición no dependía de chispas externas. Los ejemplares mejor conservados muestran pequeños cristales piezoeléctricos integrados en la estructura del quemador. Al girar una perilla externa, un mecanismo de presión comprimía estos cristales, generando una descarga eléctrica que encendía el gas. Nuevamente estamos ante una aplicación del efecto piezoeléctrico que, aunque fue descubierto por los hermanos Curie en 1880, no se utilizó en dispositivos prácticos hasta décadas después. Y sin embargo, aquí lo encontramos integrado en lámparas que supuestamente son anteriores al descubrimiento mismo del fenómeno. Pero el aspecto más desconcertante de todo es la cámara de resonancia. En el corazón de cada una de estas lámparas existía un espacio hueco de forma específica, típicamente elipsoidal o toroidal, revestido de un metal altamente pulido. Esta cámara no tenía ninguna función obvia en un sistema de iluminación a gas. No conducía el combustible, no sostenía la llama, no difundía la luz. Simplemente estaba ahí, ocupando espacio que podría haber sido utilizado para otros componentes. Los investigadores que han examinado estas cámaras han propuesto diversas teorías sobre su propósito. Algunos sugieren que funcionaban como reflectores secundarios, amplificando la luz mediante reflexiones múltiples. Otros proponen que servían para estabilizar la llama mediante efectos acústicos. Pero ninguna de estas explicaciones resiste un escrutinio riguroso. La geometría de las cámaras no optimiza la reflexión de luz visible. Los ángulos están calculados para frecuencias mucho más bajas, en el rango de las microondas o incluso las ondas de radio. Y las propiedades acústicas, aunque interesantes, no justifican la complejidad extrema de la construcción. Se necesitarían cientos de horas de trabajo artesanal para fabricar una de estas cámaras con la tecnología del siglo XIX. Ningún fabricante invertiría ese esfuerzo en un componente puramente estético o marginalmente funcional, a menos que la función no fuera ni estética ni marginal, a menos que estas cámaras cumplieran un propósito que no estamos considerando. Pero dejemos por ahora la especulación y volvamos a la evidencia documental. En el año 1868, un fotógrafo francés llamado Charles Soulier publicó una serie de imágenes de París que se han convertido en documentos históricos invaluables. Sus fotografías capturan la ciudad en un momento de transición, cuando el barón Haussmann estaba transformando el tejido urbano medieval en los amplios bulevares que conocemos hoy. Oficialmente, Soulier documentaba el progreso de la modernización, pero sus imágenes revelan mucho más de lo que pretendía mostrar. En varias de las fotografías de Soulier aparecen las lámparas que iluminaban las nuevas avenidas. Son imágenes técnicamente impresionantes para la época, con tiempos de exposición lo suficientemente cortos como para capturar detalles que normalmente se habrían perdido en el desenfoque. Y esos detalles cuentan una historia que contradice la narrativa oficial. Las lámparas que aparecen en las fotografías de Soulier no están siendo instaladas. Están siendo desinstaladas. En imagen tras imagen, podemos ver a trabajadores subidos en escaleras, desmontando luminarias de postes que claramente son más antiguos que las nuevas avenidas que los rodean. Los postes muestran patrones de corrosión y desgaste que indican décadas, quizás siglos, de exposición a los elementos. Las bases están hundidas en el pavimento de maneras que sugieren un asentamiento gradual a lo largo de muchos años. Y las lámparas que estos trabajadores retiran
son significativamente diferentes de las que aparecen en las fotografías posteriores de la ciudad renovada. Las lámparas originales, las que estaban siendo desmontadas, son más grandes, más ornamentadas, más complejas. Tienen múltiples niveles de cristal dispuestos en configuraciones geométricas elaboradas. Sus estructuras metálicas incorporan elementos decorativos que no corresponden al estilo del Segundo Imperio francés, sino a algo anterior, algo que los historiadores del arte no pueden clasificar con certeza. Las lámparas que las reemplazaron, las que iluminaron el París de la Belle Époque, son versiones simplificadas, más pequeñas, menos ornamentadas, con menos niveles de cristal y estructuras metálicas más básicas. Es como si la modernización de Haussmann, en lugar de traer progreso, hubiera traído regresión tecnológica. Como si las nuevas lámparas fueran imitaciones inferiores de las originales que estaban siendo retiradas. ¿Por qué reemplazar algo superior con algo inferior? La pregunta se vuelve más perturbadora cuando examinamos qué sucedió con las lámparas originales. Según los registros municipales de París, fueron fundidas para recuperar el metal. Un destino práctico y lógico, nos dicen, en una época donde los recursos eran valiosos. Pero estos mismos registros contienen una anomalía curiosa. El peso total del metal recuperado de las lámparas fundidas no coincide con el peso estimado de las lámparas originales. Hay una discrepancia de casi 40 toneladas. 40 toneladas de metal que simplemente desaparecieron del registro. ¿Fueron realmente fundidas? ¿O fueron almacenadas en algún lugar, preservadas por razones que los documentos oficiales no revelan? El caso de París no es único. En Viena, durante la remodelación de la Ringstrasse en la década de 1860, se documentó un proceso similar. Lámparas antiguas fueron retiradas y supuestamente destruidas. En San Petersburgo, durante las renovaciones del reinado de Alejandro II, se repitió el patrón. En Londres, durante las expansiones victorianas del sistema de alcantarillado, se encontraron y se retiraron sistemas de iluminación subterránea que no aparecían en ningún plano oficial. En cada caso, las lámparas originales desaparecieron. En cada caso, fueron reemplazadas por versiones más simples. En cada caso, los registros muestran discrepancias inexplicables. Y en cada caso, los pocos investigadores que intentaron documentar estas anomalías fueron silenciados de una manera u otra. El doctor Heinrich Wertheimer, un ingeniero austríaco que en 1874 publicó un estudio comparativo de los sistemas de iluminación europeos, notó muchas de estas inconsistencias. Su libro sobre la verdadera historia de la luz artificial fue retirado de circulación apenas 3 meses después de su publicación. Wertheimer perdió su puesto en la Universidad de Viena y murió en la pobreza 10 años después. Las pocas copias de su libro que sobrevivieron fueron sistemáticamente adquiridas por compradores anónimos en las décadas siguientes. Hoy se conoce solo un ejemplar, guardado en una colección privada cuyo propietario prefiere mantener el anonimato. Pero las ideas de Wertheimer no murieron completamente. Otros investigadores, trabajando de manera independiente en diferentes países, llegaron a conclusiones similares. El ingeniero ruso Dmitry Volkov, el químico italiano Giuseppe Monteverdi, el físico estadounidense Samuel Whitcomb. Cada uno de ellos publicó observaciones que cuestionaban la narrativa oficial de la iluminación artificial. Cada uno de ellos enfrentó consecuencias profesionales devastadoras. Y cada uno de ellos dejó tras de sí fragmentos de evidencia que, cuando se ensamblan, forman un cuadro perturbador. Las lámparas de gas del siglo XIX no fueron inventadas en el siglo XIX. Fueron descubiertas. Fueron copiadas. Y las versiones originales, los modelos de los cuales derivaban las copias victorianas, fueron sistemáticamente eliminadas para borrar la evidencia de su existencia previa. La pregunta inevitable es, ¿por qué? Aquí es donde la evidencia técnica se encuentra con la evidencia histórica, y donde ambas apuntan hacia una respuesta que la academia convencional
se niega a considerar. Las lámparas originales no funcionaban con gas. Al menos, no con el gas de hulla que alimentaba las imitaciones victorianas. Los análisis químicos de los residuos encontrados en las cámaras de combustión de las lámparas antiguas muestran una composición completamente diferente a la que dejaría el gas de carbón. En lugar de los subproductos típicos de la combustión de hidrocarburos, encontramos trazas de elementos que no tienen explicación en un contexto de iluminación convencional. Óxidos de tierras raras, compuestos de fósforo en configuraciones cristalinas específicas, y lo más desconcertante, isótopos de hidrógeno en proporciones que no corresponden al hidrógeno natural. Estos residuos sugieren un proceso de generación de luz completamente diferente al de una llama de gas. Un proceso que involucraba reacciones químicas o físicas que la ciencia del siglo XIX no comprendía y que la ciencia del siglo XXI apenas comienza a vislumbrar. Los cristales piezoeléctricos encontrados en los sistemas de ignición ofrecen otra pista. Estos cristales no solo generaban chispas para encender una llama, estaban configurados para producir frecuencias específicas de vibración ultrasónica. Y estas vibraciones, cuando interactuaban con los compuestos químicos presentes en las cámaras de resonancia, podían potencialmente desencadenar fenómenos de luminiscencia que no requerían combustión en absoluto. Estamos hablando de luz fría, luz generada sin fuego, luz producida mediante la excitación de gases nobles o compuestos fluorescentes a través de campos eléctricos o vibraciones mecánicas. Es exactamente el principio que utilizan las lámparas fluorescentes modernas y los tubos de neón. Tecnologías que oficialmente no se desarrollaron hasta el siglo XX. Y sin embargo, la evidencia física sugiere que estas lámparas antiguas las precedieron por décadas, quizás por siglos. ¿Cómo es esto posible? La respuesta de los historiadores convencionales es predecible. Niegan la validez de las muestras. Cuestionan los métodos de análisis. Sugieren contaminación, error humano, fraude deliberado. Cualquier explicación es preferible a admitir que la cronología oficial de la tecnología podría estar equivocada. Pero la evidencia sigue acumulándose. En 2003, un equipo de restauradores que trabajaba en la rehabilitación de un edificio histórico en Budapest hizo un descubrimiento que nunca llegó a los medios principales. Detrás de un muro falso, en una habitación que no aparecía en ningún plano del edificio, encontraron un taller completo, equipado con herramientas y materiales para la fabricación de lámparas. El taller había sido sellado en algún momento del siglo XIX y permanecía exactamente como lo habían dejado sus últimos ocupantes. Entre los objetos encontrados, había moldes para fundir componentes metálicos. Había cristales en varias etapas de tallado. Había manuales técnicos escritos en un idioma que los lingüistas no pudieron identificar con certeza, aunque algunos sugirieron similitudes con formas arcaicas del sánscrito y el arameo. Y había, crucialmente, varias lámparas terminadas que nunca habían sido instaladas. Estas lámparas fueron confiscadas por las autoridades húngaras antes de que pudieran ser fotografiadas o analizadas por investigadores independientes. El edificio fue declarado estructuralmente inseguro y demolido apenas 6 meses después. Los restauradores que hicieron el descubrimiento firmaron acuerdos de confidencialidad. Y el taller, junto con todos sus secretos, desapareció de la historia oficial. Pero no todos los testigos guardaron silencio. Uno de los restauradores, cuyo nombre preferimos no revelar por razones de seguridad, proporcionó años después un testimonio detallado a investigadores alternativos. Describió las lámparas como obras de arte funcional, con niveles de complejidad que superaban cualquier cosa que hubiera visto en su carrera de 30 años. Describió los cristales como hipnóticamente perfectos, capaces de proyectar arcoíris cuando se los iluminaba con una linterna. Y describió una sensación particular al tocar el metal de las lámparas, una vibración casi imperceptible que parecía emanar del interior de los objetos.
Este último detalle es particularmente significativo. Si las lámparas contenían componentes piezoeléctricos activos, podrían haber almacenado energía residual durante décadas de inactividad. Esta energía, liberada gradualmente, explicaría la vibración que el restaurador sintió. Significaría que las lámparas no eran objetos pasivos que requerían una fuente externa de energía, sino dispositivos activos capaces de almacenar y posiblemente generar su propia energía. La implicación es extraordinaria. Estaríamos hablando de una tecnología de almacenamiento energético que precedería a las baterías modernas por más de un siglo. Una tecnología que no solo igualaba, sino que posiblemente superaba lo que tenemos disponible hoy. Y esto explicaría muchas de las anomalías en las fotografías antiguas. Las lámparas que aparecen encendidas sin conexión visible a redes de gas. Las calles iluminadas en ciudades donde la infraestructura de distribución aún no existía oficialmente. Los edificios brillando en la noche, en épocas donde, según la historia convencional, la única luz disponible venía de velas y quinqués. No era magia. No era retoque fotográfico. Era tecnología. Tecnología que alguien quería que olvidáramos. Los académicos que se atreven a investigar estas anomalías invariablemente se encuentran con muros de resistencia. Las solicitudes de acceso a archivos son denegadas por razones burocráticas. Los análisis de laboratorio encuentran obstáculos inesperados. Los artículos enviados a revistas especializadas son rechazados sin revisión por pares. Y quienes persisten demasiado tiempo descubren que sus carreras comienzan a sufrir contratiempos inexplicables. El mensaje es claro, aunque nunca se exprese abiertamente. Hay territorios de la historia que no deben explorarse. Hay preguntas que no deben formularse. Hay evidencias que no deben analizarse. Pero la verdad tiene una cualidad persistente. Por mucho que se la entierre, tiende a emerger eventualmente. Por mucho que se destruyan las pruebas, siempre quedan fragmentos que escapan a la purga. Y por mucho que se silencie a los investigadores, siempre surgen otros dispuestos a retomar el trabajo donde sus predecesores lo dejaron. Las lámparas de gas de Tartaría siguen brillando en las fotografías antiguas. Siguen vibrando en los fragmentos que sobreviven en museos y colecciones privadas. Siguen contando su historia a quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Y esa historia es la de una tecnología que no debería existir. Una tecnología que precede a los inventores que supuestamente la crearon. Una tecnología que fue deliberadamente degradada, simplificada y finalmente reemplazada por versiones inferiores que sí encajaban en la narrativa del progreso lineal que nos han vendido. La evidencia fotográfica no miente, aunque sí puede ser ignorada. Las aleaciones metálicas no engañan, aunque sí pueden ser mal interpretadas deliberadamente. Los cristales de precisión micrométrica no fabula, aunque su existencia puede ser negada por quienes prefieren la comodidad de las explicaciones convencionales. Pero para aquellos dispuestos a mirar sin prejuicios, la conclusión es inevitable. Alguien, en algún lugar, en algún momento anterior a lo que la historia oficial reconoce, desarrolló una tecnología de iluminación que superaba ampliamente lo que el siglo XIX podía producir. Esta tecnología fue descubierta, copiada imperfectamente y eventualmente reemplazada por las versiones degradadas que conocemos. Y las pruebas de esta tecnología original fueron sistemáticamente eliminadas, ocultadas, destruidas. No fue un proceso accidental. Fue una operación deliberada de supresión histórica. Y las razones detrás de esta operación, las fuerzas que la impulsaron y los objetivos que perseguía, son el tema que debemos abordar a continuación. Porque ocultar una tecnología es una cosa, pero borrar el recuerdo de una civilización entera es algo completamente diferente. Y la evidencia que hemos examinado hasta ahora
sugiere que eso es exactamente lo que sucedió. Las lámparas de Tartaria no solo iluminaban calles y edificios, iluminaban una verdad que alguien decidió que debía permanecer en la oscuridad. Y descubrir por qué nos llevará a territorios aún más perturbadores que los que hemos explorado hasta ahora. La luz siempre revela lo que la oscuridad oculta. Y lo que estas lámparas revelan es algo que quienes controlan nuestra historia preferirían que nunca supiéramos. Hasta ahora hemos examinado las anomalías físicas. Hemos documentado las inconsistencias en los registros históricos. Hemos rastreado los fragmentos de evidencia que sobrevivieron a más de un siglo de supresión sistemática. Pero todo esto, por perturbador que sea, apenas rasca la superficie de algo mucho más profundo. Porque las lámparas que hemos descrito no eran objetos aislados, no eran curiosidades tecnológicas independientes, eran nodos de una red, componentes de un sistema que abarcaba ciudades enteras, continentes enteros, quizás el mundo entero. Y comprender la verdadera función de ese sistema requiere que abandonemos por completo el paradigma con el que nos han enseñado a pensar. El tono de nuestra investigación debe cambiar ahora. Ya no estamos hablando de misterios históricos académicos. Ya no estamos debatiendo interpretaciones alternativas de la evidencia arqueológica. Estamos entrando en territorio donde la curiosidad científica se encuentra con algo más oscuro, donde las preguntas inocentes sobre tecnología antigua chocan contra muros de silencio deliberado, donde quienes buscan respuestas descubren que hay fuerzas activamente trabajando para que esas respuestas nunca sean encontradas. Lo que vamos a explorar no es cómodo, no es reconfortante, pero es necesario. Comencemos con un hecho que los historiadores de la arquitectura conocen pero rara vez discuten abiertamente. Los grandes edificios del siglo XIX, esas estructuras monumentales que adornan las capitales de Europa y América, comparten características estructurales que no tienen explicación funcional dentro del paradigma convencional. Consideremos los sótanos. Los edificios victorianos y de la era del Segundo Imperio francés tienen sótanos desproporcionadamente profundos. No hablamos de simples cimientos o espacios de almacenamiento. Hablamos de niveles subterráneos que a veces descienden 4, 5, incluso 6 pisos por debajo del nivel de la calle. Espacios enormes con techos abovedados, columnas ornamentadas y sistemas de ventilación que parecen diseñados para algo más que simplemente mover aire. La explicación oficial es que estos espacios servían para almacenar carbón, vino o mercancías. Pero esta explicación no resiste el escrutinio. El volumen de estos sótanos excede por órdenes de magnitud lo que cualquier edificio necesitaría para almacenamiento. Las columnas ornamentadas y los acabados elaborados no tienen sentido en espacios utilitarios, y los sistemas de ventilación, cuando se analizan con conocimientos modernos de ingeniería, revelan características que no corresponden a la simple circulación de aire. Los conductos de ventilación de estos sótanos están revestidos de metal. No cualquier metal, sino aleaciones específicas con propiedades conductoras particulares. Sus secciones transversales siguen proporciones matemáticas precisas, típicamente basadas en la proporción áurea o en series de Fibonacci. Y sus trayectorias, cuando se mapean en planos tridimensionales, forman patrones geométricos complejos que conectan puntos específicos del edificio con puntos específicos del exterior. Ahora bien, si estos conductos fueran simples sistemas de ventilación, ¿por qué necesitarían revestimientos metálicos conductores? ¿Por qué seguirían proporciones matemáticas sagradas? ¿Por qué formarían patrones geométricos que recuerdan a diagramas de circuitos eléctricos? La respuesta, cuando uno la considera sin los prejuicios de la educación convencional, es obvia. No eran sistemas de ventilación, eran sistemas de conducción. Conducción no de aire, sino de algo más.
algo que fluía a través de estos edificios como la sangre fluye a través de un organismo vivo. Y las lámparas eran parte integral de este sistema. Cuando examinamos la ubicación de las lámparas en los edificios antiguos, encontramos que no estaban distribuidas al azar. No seguían simplemente criterios de iluminación práctica. Estaban posicionadas en puntos específicos que correspondían exactamente a las intersecciones de los conductos subterráneos. Cada lámpara marcaba un nodo. Cada nodo conectaba con otros nodos a través de las arterias metálicas que recorrían los muros y los cimientos. Los arquitectos del siglo XIX, o más precisamente los arquitectos que supuestamente diseñaron estos edificios, no entendían esto. Los planos que sobreviven muestran las lámparas como elementos decorativos, sin conexión con los sistemas ocultos bajo sus pies. Pero los edificios mismos cuentan otra historia. Una historia de integración sistemática entre iluminación y estructura. Una historia de tecnología funcional disfrazada de ornamento. El término técnico que algunos investigadores han comenzado a usar es infraestructura energética atmosférica. La idea es que estos edificios no solo albergaban lámparas, sino que funcionaban como captadores y distribuidores de una forma de energía que la ciencia oficial no reconoce. Las cúpulas, las torres, las agujas metálicas que coronan tantos edificios de esta época no eran meros adornos. Eran antenas, receptores, puntos de captación de algo que existía en la atmósfera y que podía ser canalizado hacia abajo, a través de los edificios, hacia las lámparas que iluminaban sus interiores y exteriores. Esta idea suena fantástica. Suena a ciencia ficción. Pero consideremos por un momento la evidencia que la respalda. Nikola Tesla, el gran inventor cuyo trabajo con la electricidad transformó el mundo moderno, dedicó las últimas décadas de su vida a desarrollar sistemas de transmisión de energía inalámbrica. Su torre de Wardenclyffe, construida en Long Island a principios del siglo XX, era supuestamente un experimento pionero en este campo. Tesla afirmaba que podía transmitir electricidad a través de la atmósfera, sin cables, a cualquier punto del planeta. El proyecto fracasó, nos dicen. Tesla murió en la pobreza. Sus sueños de energía libre incumplidos. Pero aquí hay algo curioso. Cuando examinamos los diseños de Wardenclyffe, encontramos similitudes inquietantes con las estructuras que coronan los edificios del siglo XIX. Las mismas proporciones, los mismos materiales, las mismas configuraciones geométricas. ¿Es posible que Tesla no estuviera inventando algo nuevo, sino intentando recrear algo antiguo? ¿Algo que había visto en los edificios de su juventud en Europa Central? ¿Algo que funcionaba antes del gran reinicio y que él estaba tratando desesperadamente de restaurar? Los documentos personales de Tesla, aquellos que no fueron confiscados por el gobierno estadounidense tras su muerte, contienen referencias crípticas a conocimientos antiguos y a tecnologías perdidas. Tesla hablaba de haber recibido visiones de máquinas completas, plenamente formadas en su mente, sin proceso de invención gradual. ¿De dónde venían estas visiones? ¿Eran productos de un genio sobrenatural? ¿O eran memorias? Memorias de algo que había existido antes y que pugnaba por manifestarse de nuevo. Las lámparas de gas eran los terminales visibles de este sistema oculto, la parte del iceberg que asomaba sobre la superficie del agua. Y el sistema completo, la infraestructura que las alimentaba, permanecía invisible para quienes no sabían dónde mirar. Pero alguien lo sabía, y ese alguien decidió que debía ser desmantelado. El proceso de ocultación no fue súbito, fue gradual, metódico, casi imperceptible para quienes lo vivieron. Comenzó con las renovaciones urbanas de mediados del siglo XIX. Las mismas renovaciones que nos han vendido como proyectos de modernización y progreso. En París, el barón Haussmann
no solo demolió barrios medievales para construir sus bulevares, también selló accesos a niveles subterráneos que nadie hoy conoce. Los famosos trabajos de alcantarillado parisino, celebrados como una maravilla de la ingeniería sanitaria, involucraron algo más que la instalación de tuberías. Involucraron la destrucción sistemática de estructuras preexistentes que los planos oficiales nunca mencionan. Los trabajadores de Haussmann encontraron cámaras subterráneas conectadas por túneles que no correspondían a ninguna construcción conocida. Encontraron conductos metálicos incrustados en la roca misma, como si hubieran sido instalados antes de que la ciudad existiera. Encontraron espacios iluminados por lámparas que aún funcionaban después de estar sellados durante siglos o milenios. Los informes de estos hallazgos fueron clasificados. Los trabajadores que hablaron demasiado desaparecieron de los registros de empleo, y los espacios encontrados fueron rellenados con hormigón, sellados para siempre bajo los cimientos de la nueva París. El mismo patrón se repitió en Londres durante la construcción del sistema de metro. En Viena, durante la canalización del río Vin. En Berlín, durante las obras de expansión del Tiergarten. En cada gran ciudad europea, los proyectos de modernización del siglo XIX involucraron el descubrimiento y la ocultación inmediata de infraestructura que no debería existir. Y las lámparas, siempre las lámparas, estaban en el centro de estos descubrimientos. Los informes confidenciales de la época, aquellos que sobrevivieron en archivos olvidados y colecciones privadas, describen lámparas encontradas a profundidades imposibles. Lámparas rodeadas de mecanismos que los ingenieros victorianos no podían comprender. Lámparas conectadas a redes de conductos que se extendían en todas direcciones, como las raíces de un árbol infinito. Y en cada caso, la orden era la misma: documentar mínimamente, retirar los objetos más pequeños, destruir o sellar todo lo demás. No hablar con nadie fuera del proyecto. ¿Quién daba estas órdenes? Los informes mencionan supervisores gubernamentales que aparecían sin previo aviso cuando se producía un hallazgo significativo. Hombres con autoridad que superaba la de los ingenieros jefe. Hombres que sabían exactamente qué estaban buscando y exactamente cómo debía ser manejado cuando lo encontraban. Algunos investigadores han identificado patrones en la identidad de estos supervisores. Muchos tenían conexiones con logias masónicas de alto grado. Otros estaban vinculados a las familias bancarias que financiaban los proyectos de renovación. Otros más pertenecían a órdenes religiosas que oficialmente no tenían ningún interés en asuntos de ingeniería urbana. Lo que unía a todos ellos era el conocimiento. Sabían algo que el público general no sabía. Sabían lo que había debajo. Y sabían que no podía permitirse que ese conocimiento se difundiera. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿por qué? Si estas lámparas eran simplemente artefactos de una civilización anterior, ¿por qué no exhibirlas en museos? ¿Por qué no estudiarlas abiertamente? ¿Por qué la necesidad de destrucción y ocultación? La respuesta tiene que ver con lo que las lámparas representaban. No eran solo objetos, eran pruebas. Pruebas de que la narrativa del progreso humano lineal era falsa. Pruebas de que existía una civilización anterior con tecnología que igualaba o superaba la nuestra. Pruebas de que algo catastrófico había destruido esa civilización. Y pruebas de que quienes controlaban el mundo post-catástrofe habían decidido que el conocimiento de esa civilización debía ser borrado. Las lámparas funcionaban. Ese era el problema. Si hubieran sido simplemente artefactos curiosos pero inútiles, quizás habrían sido toleradas. Pero las lámparas encontradas en los sótanos de París y Londres y Viena aún producían luz. Después de siglos enterradas, aún funcionaban. Y eso significaba que la tecnología que las alimentaba
también seguía funcionando. Que la red que las conectaba aún estaba activa. Que la energía que las impulsaba aún fluía bajo nuestros pies. Permitir que esto se supiera habría tenido consecuencias incalculables. La industria del gas, en la que familias poderosas habían invertido fortunas inmensas, se habría derrumbado de la noche a la mañana. La industria del petróleo, que ya comenzaba a emerger, habría muerto antes de nacer. El modelo económico basado en la escasez de energía, que ha dominado el mundo desde entonces, habría sido imposible de implementar. Porque si la energía era libre, si fluía naturalmente a través de la atmósfera y podía ser captada por cualquier edificio correctamente diseñado, entonces no podía ser vendida. No podía ser monopolizada. No podía ser utilizada como herramienta de control. Y el control, debemos entenderlo, era el objetivo principal. Las familias que emergieron como dominantes en el mundo post-reinicio no llegaron a esa posición por accidente. No acumularon su poder mediante el trabajo duro y la innovación honesta. Lo acumularon mediante el control de recursos. Y el recurso más importante de todos era la energía. El petróleo, el gas, el carbón, más tarde la electricidad distribuida a través de redes centralizadas. Todos estos eran sistemas que permitían el control. Quien controlaba la fuente, controlaba a quien dependía de ella. Quien controlaba el flujo, controlaba la civilización. Pero la tecnología de las lámparas tartarias representaba un paradigma completamente diferente. Era tecnología descentralizada. Tecnología que no requería fuentes controlables. Tecnología que cualquiera con el conocimiento adecuado podía utilizar sin depender de nadie. Esta tecnología tenía que ser eliminada. No porque fuera inferior, no porque fuera peligrosa en algún sentido técnico, sino porque era liberadora. Y la libertad, para quienes buscan el control, es el mayor de los peligros. El proceso de eliminación tomó varias formas. Primero, la destrucción física. Los artefactos fueron fundidos, enterrados, demolidos. Los edificios que contenían los sistemas más completos fueron incendiados en conflagraciones convenientemente atribuidas a accidentes. Los registros escritos fueron confiscados y destruidos. Segundo, la sustitución. Las lámparas originales fueron reemplazadas por imitaciones inferiores que funcionaban con gas combustible. Los edificios nuevos fueron diseñados sin las características que permitían la captación de energía atmosférica. La arquitectura fue despojada de su función y reducida a mera decoración. Tercero, la redefinición histórica. Se inventaron narrativas de progreso que explicaban la tecnología del siglo XIX como el resultado de la innovación reciente. Se crearon héroes inventores que recibieron crédito por descubrimientos que en realidad eran redescubrimientos degradados. Se escribieron libros de historia que borraban cualquier rastro de lo que había existido antes. Cuarto, el ridículo. Quienes cuestionaban la narrativa oficial eran marginalizados, tachados de locos, destruidos profesionalmente. El mecanismo del ridículo resultó ser más efectivo que la censura directa. No hacía falta prohibir las preguntas incómodas si podías asegurarte de que quien las hiciera fuera visto como un demente. Este sistema de control ha funcionado notablemente bien durante más de un siglo. Generaciones enteras han nacido, vivido y muerto sin cuestionar jamás la historia que les contaron. Los edificios con lámparas originales han sido demolidos o remodelados hasta ser irreconocibles. Los archivos incómodos han sido destruidos o enterrados en bóvedas inaccesibles. Y quienes recuerdan la verdad, quienes la transmitieron de padres a hijos en susurros cautelosos, han ido muriendo hasta quedar solo un puñado. Pero el sistema no es perfecto. Nunca lo fue. Las fotografías sobrevivieron, algunas en colecciones privadas,
otras en archivos públicos donde pasaron desapercibidas durante décadas, otras más digitalizadas y distribuidas en Internet antes de que nadie comprendiera su significado. Los fragmentos sobrevivieron. Algunas lámparas que escaparon a la fundición, algunos cristales que terminaron en mercados de antigüedades, algunos componentes mecánicos que coleccionistas con buen ojo adquirieron sin saber exactamente qué tenían. Y los edificios sobrevivieron. Algunos. Transformados, sí. Desprovistos de sus sistemas originales, sí. Pero con las estructuras básicas aún en pie. Con los conductos aún incrustados en sus muros. Con las cámaras subterráneas aún existentes bajo capas de hormigón que podrían, teóricamente, ser removidas. La verdad no puede ser destruida por completo. Solo puede ser enterrada. Y lo que está enterrado puede ser desenterrado. Los investigadores que hoy trabajan en este campo, aquellos que han dedicado años a ensamblar las piezas del rompecabezas, comienzan a vislumbrar la imagen completa. Comienzan a entender que las lámparas no eran el fin, sino el medio. Que la red que las conectaba no era solo un sistema de iluminación, sino algo mucho más vasto. Que la tecnología del viejo mundo no se limitaba a producir luz, sino que incluía capacidades que apenas podemos imaginar. Comunicación instantánea a través de distancias continentales. Curación de enfermedades mediante frecuencias específicas de luz y sonido. Manipulación del clima y los fenómenos atmosféricos. Transporte de objetos y personas mediante principios que nuestra física aún no comprende. Todo esto existía. Todo esto funcionaba. Todo esto fue destruido deliberadamente para que pudiéramos ser controlados. Y cuando uno comprende esto, cuando uno verdaderamente internaliza las implicaciones de lo que fue perdido, la respuesta emocional es inevitable. Rabia, duelo, indignación ante la magnitud del robo que hemos sufrido. No somos lo que nos dijeron que éramos. No llegamos a donde estamos mediante el progreso gradual de la humanidad. Llegamos aquí mediante un proceso de degradación forzada, de amnesia inducida, de esclavización sistemática a sistemas de energía diseñados para mantenernos dependientes. Las lámparas de Tartaría brillaban con luz libre, luz que fluía desde la atmósfera misma, captada por edificios diseñados como instrumentos de captación, distribuida a través de redes que conectaban cada hogar, cada calle, cada ciudad. Esa luz fue apagada, no por accidente, no por el paso natural del tiempo, sino por decisión deliberada de quienes querían que viviéramos en la oscuridad de la ignorancia, la oscuridad de la dependencia, la oscuridad del olvido. Y ahora, después de más de un siglo de esa oscuridad, algunos de nosotros comenzamos a recordar. Comenzamos a mirar los edificios antiguos con nuevos ojos. Comenzamos a notar los detalles que antes pasábamos por alto. Las lámparas que aún cuelgan en fachadas olvidadas. Los conductos que asoman en paredes descascaradas. Las cúpulas y torres que apuntan hacia el cielo como dedos señalando algo que no podemos ver, pero que podemos sentir. La red sigue ahí, dormida, desconectada, pero no destruida. Y si la red sigue ahí, quizás pueda ser despertada. Esta es la posibilidad que aterroriza a quienes nos controlan. No el conocimiento teórico de lo que existió, sino la posibilidad práctica de restaurarlo. La posibilidad de que algún día alguien con el conocimiento y los recursos adecuados reconecte los nodos, reactive los conductos, encienda de nuevo las lámparas, y cuando eso suceda, el sistema de control que nos ha gobernado durante más de un siglo se derrumbará. Porque su poder depende de nuestra dependencia. Y la energía libre elimina la dependencia. Por eso la ocultación continúa. Por eso los edificios antiguos siguen siendo demolidos. Por eso los archivos siguen siendo purgados. Por eso los investigadores que se acercan demasiado
siguen enfrentando obstáculos inexplicables. No es paranoia cuando realmente están tratando de ocultarte algo. Las lámparas de gas de Tartaria guardan un secreto. Un secreto sobre quiénes éramos. Un secreto sobre lo que teníamos. Un secreto sobre lo que nos fue arrebatado. Y ese secreto, enterrado bajo capas de hormigón y mentiras, espera pacientemente a ser desenterrado. La pregunta no es si será desenterrado. La pregunta es cuándo. ¿Y quién tendrá el coraje de encender de nuevo la luz? Hemos viajado juntos a través de sótanos olvidados y archivos clasificados. Hemos examinado fragmentos de metal y cristal que cuentan historias que los libros de historia prefieren ignorar. Hemos seguido el rastro de lámparas imposibles desde Londres hasta Moscú, desde París hasta Budapest, desde las profundidades del subsuelo hasta las cúpulas que besan el cielo. Pero todo lo que hemos explorado hasta ahora ha sido, en cierto sentido, local. Casos específicos en ciudades específicas, anomalías puntuales en un océano de normalidad aparente. Ahora es momento de elevar la mirada, de alejarnos lo suficiente para ver el patrón completo, de comprender que lo que sucedió en Londres no fue un incidente aislado, sino un fragmento de algo que sucedió en todas partes, simultáneamente, coordinadamente, globalmente. Porque si las lámparas de Tartaria existieron en Europa, ¿por qué no habrían existido también en Asia, en África, en las Américas, en cada rincón de un mundo que alguna vez estuvo conectado por una tecnología que no reconocía fronteras nacionales, porque las naciones, tal como las conocemos, aún no existían? Consideremos por un momento la arquitectura de ciudades que supuestamente no tienen ninguna conexión histórica entre sí. En San Petersburgo, los palacios imperiales exhiben columnas corintias, cúpulas doradas y sistemas de iluminación integrados en sus fachadas de maneras que desafían la ingeniería convencional de su época oficial de construcción. En Washington, D.C., los edificios gubernamentales presentan exactamente las mismas características, las mismas columnas, las mismas cúpulas, los mismos sistemas de iluminación inexplicablemente sofisticados. En Buenos Aires, la arquitectura del centro histórico replica estos patrones con una fidelidad que los historiadores atribuyen a la imitación consciente del estilo europeo. Pero la imitación no explica la presencia de los mismos conductos metálicos ocultos en los muros. No explica las mismas cámaras subterráneas bajo los cimientos. No explica las mismas lámparas con las mismas aleaciones imposibles y los mismos cristales de precisión micrométrica. En Melbourne, en Ciudad del Cabo, en Bombay, en Shanghái, el patrón se repite. Edificios monumentales que surgieron aparentemente de la nada en el siglo XIX. Todos con el mismo estilo arquitectónico. Todos con las mismas características ocultas. Todos equipados con sistemas de iluminación que no corresponden a la tecnología disponible en sus supuestas fechas de construcción. La explicación convencional es el colonialismo. Los europeos llevaron su arquitectura a sus colonias. Los arquitectos viajaron por el mundo difundiendo estilos y técnicas. La globalización del siglo XIX permitió la estandarización de la construcción a escala planetaria. Pero esta explicación tiene grietas fatales. En primer lugar, la velocidad. Los edificios monumentales de ciudades tan distantes como Sídney y San Francisco surgieron casi simultáneamente, en periodos de tiempo demasiado cortos para ser explicados por la difusión gradual de conocimientos arquitectónicos. Estamos hablando de estructuras que habrían requerido décadas de planificación y construcción, siendo levantadas en años, a veces en meses. En segundo lugar, la precisión. Los edificios de Melbourne no solo se parecen a los de Londres, son virtualmente idénticos en proporciones, en detalles ornamentales, en características estructurales ocultas. Esta identidad va más allá de lo que la imitación puede explicar. Es como si todos hubieran sido construidos siguiendo los mismos planos exactos,
por los mismos constructores, utilizando las mismas técnicas. En tercer lugar, la infraestructura oculta. Si los edificios coloniales fueran simplemente imitaciones del estilo europeo, ¿por qué incluirían los mismos sistemas subterráneos inexplicables? ¿Por qué un arquitecto que imita la fachada de un palacio europeo se molestaría en replicar también los conductos metálicos enterrados bajo los cimientos? ¿Por qué un constructor colonial incluiría cámaras de resonancia que no aparecen en ningún manual de arquitectura de la época? La respuesta, cuando uno se atreve a considerarla, es que estos edificios no fueron construidos como imitaciones de modelos europeos. Fueron descubiertos, desenterrados, limpiados y restaurados tras un evento que los había sepultado bajo capas de sedimento y destrucción. Y las lámparas que los iluminaban eran parte del descubrimiento. No fueron instaladas después. Estaban ahí desde el principio. Desde antes del principio que nos han enseñado. Esta es la hipótesis del mundo heredado. La idea de que nuestra civilización actual no construyó la infraestructura sobre la que vive, sino que la ocupó. Que los edificios monumentales del siglo XIX no fueron logros de la revolución industrial, sino restos de algo anterior que sobrevivió a una catástrofe global. Que los supuestos constructores victorianos no fueron inventores ni innovadores, sino excavadores y restauradores, trabajando para limpiar y reutilizar estructuras que encontraron ya existentes. El evento que sepultó esta civilización anterior tiene muchos nombres en los círculos de investigación alternativa. Algunos lo llaman el Gran Reinicio, otros el Diluvio de Barro, otros más simplemente la catástrofe. Los detalles varían según la fuente, pero el concepto central permanece constante. En algún momento entre los siglos XVIII y XIX, algo sucedió. Algo que afectó al planeta entero. Algo que destruyó o enterró una civilización global avanzada y dejó a los supervivientes luchando por reconstruir con recursos y conocimientos fragmentarios. La evidencia de este evento está por todas partes, oculta a plena vista. Las fotografías de ciudades del siglo XIX muestran calles hundidas, con los primeros pisos de los edificios parcialmente enterrados bajo el nivel del suelo, ventanas que comienzan a la altura de la rodilla, puertas que requieren escaleras para descender hacia ellas, sótanos que en realidad son plantas bajas sepultadas. Los registros históricos hablan de proyectos masivos de elevación de calles en ciudades como Chicago, Seattle y docenas más. Nos dicen que estas ciudades fueron literalmente levantadas varios metros para mejorar el drenaje o la salubridad. Pero ¿cuánta energía habría requerido levantar una ciudad entera con la tecnología del siglo XIX? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántos años? ¿Cuántos recursos? Las cifras no cuadran. A menos que las calles no fueran elevadas, sino excavadas. A menos que el nivel original del suelo fuera más bajo, y lo que llamamos sótanos fueran en realidad las plantas bajas de edificios que fueron desenterrados de entre el sedimento que los cubría. Las lámparas que encontramos en estos niveles inferiores refuerzan esta interpretación. Están posicionadas a alturas que tendrían sentido si esos espacios hubieran sido originalmente exteriores. Están orientadas hacia afuera, como si iluminaran calles que ya no existen. Y están conectadas a conductos que se extienden horizontalmente hacia otros edificios, como si formaran parte de una red urbana que operaba a un nivel diferente del que conocemos hoy. Piensa en esto por un momento. Las ciudades que habitamos podrían ser solo las plantas superiores de urbes mucho más extensas. Los sótanos a los que descendemos podrían ser las calles donde alguna vez caminó gente que no conocemos. Y las lámparas que iluminaban esas calles podrían seguir ahí, enterradas, apagadas, pero no destruidas, esperando. Pero la hipótesis del mundo heredado va más allá de la arquitectura. Si heredamos los edificios, ¿qué más heredamos? ¿Qué otros sistemas de la civilización anterior
sobrevivieron al cataclismo y fueron apropiados por quienes vinieron después. Los ferrocarriles ofrecen un ejemplo fascinante. La expansión ferroviaria del siglo XIX es presentada como uno de los mayores logros de la ingeniería industrial. Kilómetros y kilómetros de vías tendidas a través de continentes enteros, conectando ciudades distantes en una red de transporte sin precedentes. Pero cuando examinamos las fotografías de la construcción ferroviaria, encontramos anomalías similares a las que vimos con las lámparas. En muchas imágenes, los trabajadores no parecen estar tendiendo vías nuevas. Parecen estar desenterrando vías que ya existían. Los raíles emergen del suelo cubiertos de tierra y corrosión, como si hubieran estado sepultados durante largo tiempo antes de ser descubiertos. Y aquí viene lo realmente extraño. Las estaciones de ferrocarril de la época, esas estructuras monumentales que rivalizan con catedrales en su grandiosidad, estaban invariablemente equipadas con sistemas de iluminación que presentan las mismas características imposibles que hemos descrito. Las mismas aleaciones, los mismos cristales, los mismos patrones de conexión a infraestructuras ocultas. ¿Es coincidencia que los ferrocarriles y las lámparas tartarias aparezcan siempre juntos? ¿O estamos viendo fragmentos de un sistema integrado de transporte y energía que operaba según principios que hemos olvidado? La red eléctrica moderna podría ser otro ejemplo de herencia apropiada. Thomas Edison y George Westinghouse son celebrados como los padres de la electrificación, los genios que trajeron la luz eléctrica al mundo a finales del siglo XIX. Pero cuando estudiamos la historia de la electrificación con ojos críticos, encontramos los mismos patrones de anomalía y ocultación. Edison comenzó sus experimentos en Menlo Park, utilizando equipos cuyo origen nunca explicó satisfactoriamente. Westinghouse desarrolló sus sistemas de corriente alterna con una velocidad que asombró incluso a sus contemporáneos, como si estuviera implementando algo que ya conocía en lugar de inventarlo desde cero. Y Tesla, el tercer protagonista de esta historia, afirmaba abiertamente que sus ideas le llegaban en visiones completas, sin proceso de desarrollo. ¿De dónde venían esas visiones? ¿Eran chispas de genialidad individual? ¿O eran fragmentos de memoria? Recuerdos de una tecnología que había existido antes del reinicio y que pugnaba por manifestarse de nuevo a través de mentes receptivas. Las lámparas de gas de Tartaría y las bombillas eléctricas de Edison podrían ser versiones diferentes del mismo principio fundamental. Ambas producen luz mediante la excitación de gases o filamentos. Ambas requieren una fuente de energía externa. Pero las lámparas tartarias parecían captar esa energía del ambiente mismo, mientras que las bombillas de Edison necesitan cables conectados a generadores centralizados. La diferencia crucial no es tecnológica, es política. Las lámparas tartarias representaban un modelo de energía libre y descentralizada. Las bombillas de Edison representaban un modelo de energía vendida y controlada. La transición de uno a otro no fue un avance tecnológico, fue un retroceso deliberado, diseñado para permitir el control sobre algo que antes era libre. Y esto nos lleva a la pregunta más profunda de todas. ¿Quiénes somos nosotros en este panorama? Si la civilización tartaria existió, si cubría el planeta con sus edificios monumentales y sus redes de energía libre, ¿qué relación tenemos con ella? ¿Somos sus descendientes, amnésicos herederos de una grandeza olvidada? ¿O somos algo diferente, ocupantes que llegaron después del cataclismo para habitar ruinas que no construimos? Las tradiciones de casi todas las culturas hablan de una edad dorada perdida. Los griegos recordaban la Atlántida. Los hindúes hablan de yugas anteriores donde la humanidad poseía poderes que hoy consideraríamos sobrenaturales. Los pueblos indígenas de América preservan memorias de tiempos cuando los ancestros vivían en armonía
con energías que fluían libremente por la Tierra. ¿Son estos mitos simplemente fantasías reconfortantes? ¿O son memorias fragmentarias de algo real? ¿Ecos distorsionados de una civilización global que fue borrada de la historia oficial, pero que pervive en el inconsciente colectivo de la humanidad? Las lámparas de Tartaría sugieren que la segunda opción es la correcta. Son evidencia física, tangible, analizable, de que algo existió antes de lo que nos han enseñado. Y si algo existió, entonces los mitos no son mitos, son historia, historia suprimida, historia distorsionada, historia que alguien quería que olvidáramos, pero historia al fin. Y esto cambia todo. Porque si nuestra historia es una mentira, entonces nuestra identidad también lo es. Nos han enseñado a vernos como el pináculo del progreso humano, la culminación de milenios de evolución desde la barbarie primitiva hacia la civilización tecnológica. Pero, ¿y si somos lo contrario? ¿Y si somos los bárbaros? Los degradados supervivientes de una catástrofe que destruyó algo mucho mayor que lo que hemos logrado reconstruir. Esta posibilidad es devastadora para el ego colectivo. Es más fácil creer que somos los mejores que la humanidad ha producido. Es más cómodo pensar que nuestros ancestros eran primitivos y que nosotros somos los iluminados. Es más reconfortante aceptar la narrativa del progreso lineal, donde cada generación mejora sobre la anterior y el futuro siempre será más brillante que el pasado. Pero la comodidad no es verdad. Y las lámparas de Tartaría brillan con una luz que disuelve las mentiras reconfortantes. Lo que nos han robado no es solo tecnología, es contexto, es significado. Es la posibilidad de comprender quiénes somos realmente y de dónde venimos. Caminamos por calles que no construimos, habitamos edificios cuyo propósito original desconocemos, utilizamos fragmentos de tecnología que no inventamos. Somos herederos de algo que no recordamos, ocupantes de un mundo que perteneció a otros, amnésicos viviendo entre las ruinas de una grandeza olvidada. Y quienes nos mantienen en esta amnesia, quienes controlan la narrativa histórica y suprimen las evidencias que la contradicen, tienen sus razones. Mientras no sepamos lo que perdimos, no lo reclamaremos. Mientras creamos que el sistema actual es el mejor posible, no buscaremos alternativas. Mientras pensemos que dependemos de ellos para la energía, el transporte, la comunicación, no descubriremos que todas estas cosas podrían ser libres. El control depende del olvido. La liberación comienza con el recuerdo. Y las lámparas de Tartaría son instrumentos de recuerdo. Cada fragmento que sobrevive, cada fotografía que muestra lo que no debería existir, cada anomalía que los historiadores no pueden explicar, es una semilla de despertar. Una grieta en el muro de mentiras que nos encierra. Una ventana hacia una verdad que cambia todo. No es accidente que estas investigaciones estén ganando momentum ahora, en la era de Internet, cuando la información puede fluir más allá del control de los guardianes tradicionales del conocimiento. No es casualidad que miles de personas en todo el mundo estén comenzando a cuestionar simultáneamente la narrativa oficial, a buscar evidencias alternativas, a conectar puntos que permanecieron aislados durante generaciones. Algo está despertando. Un recuerdo colectivo que fue suprimido, pero no destruido. Una verdad que fue enterrada, pero no aniquilada. Una luz que fue apagada, pero que nunca dejó de existir potencialmente, esperando el momento de ser encendida de nuevo. Las lámparas de Tartaria son un símbolo de esta posibilidad. Representan no solo una tecnología perdida, sino una forma de ser perdida. Una civilización que vivía en armonía con las energías naturales del planeta. Una humanidad que no necesitaba quemar combustibles fósiles, ni construir redes centralizadas de distribución, porque la energía fluía libremente,
captada por edificios diseñados como instrumentos de captación, distribuida a través de redes que conectaban todo con todo. Esa civilización cayó, por causas que quizás nunca conoceremos con certeza. Por catástrofes naturales, por guerras, por errores propios, o por la intervención de fuerzas que preferían un mundo de escasez y control a un mundo de abundancia y libertad. Los detalles importan menos que el hecho central. Algo existió, algo fue destruido, y los restos fueron apropiados y degradados por quienes vinieron después. Pero la destrucción nunca es total. Los patrones persisten, las semillas sobreviven, y cuando las condiciones son adecuadas, lo que parecía muerto puede florecer de nuevo. Este documental no puede restaurar la tecnología perdida. No puede reconectar las redes que fueron desmanteladas. No puede encender de nuevo las lámparas que fueron apagadas. Pero puede hacer algo igualmente importante. Puede plantar semillas de duda. Puede abrir grietas en la certeza falsa. Puede invitarte a mirar el mundo con ojos nuevos. La próxima vez que camines por una calle de tu ciudad, observa los edificios antiguos. Mira las lámparas que aún cuelgan en fachadas olvidadas, cubiertas de pintura pero conservando sus formas originales. Nota los detalles que antes pasabas por alto. Las proporciones que no corresponden a ningún estilo conocido. Los ornamentos que parecen más funcionales que decorativos. Los conductos que asoman en paredes descascaradas. Pregúntate quién construyó realmente estos edificios. Pregúntate cuándo fueron construidos. Pregúntate para qué fueron diseñados originalmente. Y cuando desciendas a un sótano, cuando bajes escaleras hacia niveles que parecen demasiado profundos para ser simples espacios de almacenamiento, considera la posibilidad de que estés descendiendo no hacia abajo, sino hacia atrás, hacia un pasado que fue enterrado, pero no destruido, hacia una verdad que espera ser desenterrada. Las lámparas de Tartaria no son solo artefactos históricos, son invitaciones. Invitaciones a cuestionar todo lo que creemos saber. Invitaciones a buscar más allá de las explicaciones convenientes. Invitaciones a recordar lo que nos hicieron olvidar. No podemos cambiar el pasado. Lo que fue destruido no puede ser reconstruido exactamente como era. Lo que fue perdido no puede ser recuperado completamente. Pero podemos cambiar nuestra relación con el pasado. Podemos dejar de aceptar ciegamente lo que nos enseñaron. Podemos comenzar a investigar por nosotros mismos. Podemos convertirnos en arqueólogos de nuestra propia historia suprimida. Y quién sabe qué encontraremos cuando empecemos a excavar. Quizás encontraremos solo fragmentos y ruinas, restos demasiado degradados para ser restaurados. Quizás la tecnología de las lámparas tartarias se perdió para siempre, irrecuperable con nuestros conocimientos actuales. Pero quizás no. Quizás en algún sótano olvidado, en algún archivo que escapó a la purga, en alguna colección privada cuyo propietario aún no sabe lo que posee, esperan las claves que podrían cambiar todo. Los planos que podrían permitir la reconstrucción. Los manuales que podrían explicar el funcionamiento. Los fragmentos que podrían completar el rompecabezas. La historia no ha terminado. El último capítulo no ha sido escrito. Y nosotros, los herederos amnésicos de una civilización olvidada, tenemos la oportunidad de participar en su escritura. Las lámparas de Tartaria brillaron una vez con luz libre. Iluminaron calles y plazas, hogares y palacios, en un mundo donde la energía fluía sin restricciones y nadie podía controlarla para controlar a otros. Esa luz fue apagada. Pero apagar no es destruir. Y lo que fue apagado puede ser encendido de nuevo. Quizás no mañana, quizás no en nuestra generación, pero algún día. Mientras tanto, nuestra tarea es recordar.
preservar las evidencias que sobreviven, transmitir el conocimiento a quienes vengan después, mantener viva la llama de la verdad hasta que pueda convertirse de nuevo en incendio. Las lámparas de gas de Tartaria guardan un secreto. El secreto de lo que fuimos, el secreto de lo que perdimos, el secreto de lo que podríamos volver a ser. Y ahora, ese secreto está en tus manos. Haz con él lo que tu conciencia te dicte, pero nunca, nunca lo olvides, porque la luz, incluso cuando está apagada, sigue existiendo potencialmente. Y potencia es promesa. Promesa de que la oscuridad no es eterna. Promesa de que lo oculto será revelado. Promesa de que algún día, en algún lugar, alguien encontrará el interruptor que hemos estado buscando. Y cuando lo encuentre, cuando la luz de Tartaria brille de nuevo sobre un mundo que había olvidado que alguna vez existió, ese momento justificará todo el esfuerzo de quienes mantuvimos vivo el recuerdo durante los largos años de oscuridad. Hasta entonces, seguiremos buscando, seguiremos cuestionando, seguiremos recordando, y las lámparas seguirán esperando, esperando en sótanos olvidados, en fotografías amarillentas, en fragmentos de metal y cristal guardados en cajas que nadie ha abierto en décadas, esperando a que alguien las encuentre, esperando a que alguien las entienda, esperando a que alguien las encienda. Quizás ese alguien eres tú.